Estás escuchando ¿Dónde están los héroes? Espectacular el invitado hoy. Muy buena entrevista. ¿Cómo te estás sintiendo? Bien. Nosotros la verdad que muy contento, mucha repercusión, mucha gente preguntando cosas. Estoy creyendo que nadie entiende nada de lo que estoy diciendo porque es muy complejo. Olvídate lo que nos escuchan, sí, porque no nos entienden. Bien. O sea, nunca nos entienden. Nunca, vos sabés que, por suerte, nos pasa que te encontrás en la calle en algún momento que, yo los escucho los sábados, y ¿sabes lo que digo yo? Perdón. A todo aquel que dice, yo los escucho el sábado, perdón. Está bien. Así que bueno, todavía estamos con el doctor Roberto Salum, fiscal de la causa AMIA, hasta las 20, así que cualquier pregunta por Facebook, por Instagram al 3482-559610. 417961. Vos sabés que me quedé pensando un poco, pues estuvo muy bueno todo, bastante. Lo fuiste explicando muy bien, fuimos haciendo algunas intervenciones para que se entienda un poco cuál es el estado actual de la causa AMIA. Después, último, al cerrar, resumimos en cuál es el estado actual. Pero vamos ahora a la parte personal, si se puede, un poco, no tan íntima, de la función que cumplís. Y lo que yo te quería preguntar es, que tiene que ver con alguna de las preguntas, ahí un poco en chiste, pero es, no tuviste, que lo había hecho al principio, no tuviste miedo en algún momento? ¿No recibiste algún tipo de, no sé, mensaje, mail, algo? No dudé mucho en la decisión. Fue familiar, eso que queda claro, porque la decisión implicaba un cambio de vida drástico, digamos. ¿Usted está viendo en Buenos Aires? No. Lo que decidimos fue que mi familia se quedaba acá, mi mujer y mis 2 hijos, un hijo y una hija, y yo me iba a Buenos Aires durante la semana y me venía los fines de semana porque los chicos están en una edad que no queríamos sacarlos de Reconquista, no por una cuestión de seguridad, porque la verdad es que no hubo ningún tipo de inconvenientes de ese estilo, sino que simplemente creíamos que era una ciudad que estaba bien para que hagan hasta la secundaria acá. Entonces, y como además esto tenía una especie de, para mí, fecha de vencimiento próxima, yo pensé que iba a estar menos tiempo, fue así. Y entonces la decisión fue familiar, fue sí, bueno, dale, y no hubo ningún tipo de inconveniente, no hubo temor, no hubo, en algún momento o al principio sí hubo alguna especie de acompañamiento en Buenos Aires, de una especie de custodia que no era custodia, sino una especie de acompañamiento para el... No eran los de Nisman, ¿no? No, la Policía Federal tiene un sistema de custodia del Ministerio Público, no sé quiénes eran, pero fue al principio, y después a mí, a la ciudad, la ciudad de Buenos Aires es muy linda para hacer turismo, pero vivir laburando ahí es como un poco complejo, digamos. Entonces decidí, yo me voy a ir a laburar en el transporte público porque llego más rápido, porque no quiero que me jodan y porque quiero, llegar, en vez de estar 2 horas arriba de un auto, en 20 minutos lo haces en el subte. O sea que te cargas la SUBE, sí, camisa, corbatita y nos vemos. Claro, igual ahora... ¿Estás consciente que ahora eso va a cambiar cuando comiencen el juicio, ¿Está no? grabando, no? ¿Qué juicio? Desde el DIN y demás, ¿o no? Ya empezó el juicio, hace un año empezó. Hace 8 meses que empezó el juicio. Ahí no está teniendo la trascendencia, entonces. Claro, tampoco. Por suerte, ¿no? Ahora, bueno, lo que tuvo la serie, el documental, el docuserie, no sé cómo técnicamente llamarla, es que se revivió un montón de cosas, inclusive esta. Hay un montón de periodistas que me empezaron a llamar y a preguntar qué pasa con el juicio. Flaco, empezó el juicio, hace un año. En marzo. Bueno, a todo esto, a lo que íbamos era... No tuve ningún tipo de inconveniente, fue una decisión familiar, no hubo temor y hubo una especie de desafío, porque era empezar de cero en ese lugar y en ese momento. Siempre digo que para mí ese puesto en esas circunstancias debe ser de los más difíciles que yo conozca, por lo menos en el mundo judicial, por el momento, por el lugar, por las circunstancias que lo rodearon. Fue pisar la pelota, decir no hablamos con nadie, esto va a ser una causa judicial y no va a ser más que una causa judicial, y a partir de ahí fue empezar a producir algunas cosas que qué sé yo, por ejemplo, nosotros logramos, para mí es un orgullo que quizás sea el logro más importante de todo, es haber identificado después de 20 y pico de años a un muerto que no tenía nombre. O sea, la víctima número 85 era la víctima 85NN.
la habían citado como testigo en el juicio anterior, porque encontraron el documento entre los escombros. Entonces nosotros agarramos, buscamos, rastreamos el cuerpo. Al cuerpo, como no lo reclamó nadie, lo llevaron a un osario y después a una fosa común. Pero justo encontramos un resto de ADN en la morgue después de 20 y pico de años y logramos identificarlo al pibe. Era un pibe de 18 años que vivía en situación de calle con la mamá abajo de la AMIA. No. Y le explotó. La mamá ya figuraba como víctima. Qué increíble. Y entonces aparece, te digo, fue como una cosa impresionante porque además es agregar el nombre de la víctima a las víctimas que ya estaban y darle nombre a una persona. Familiares de víctimas, que vos hablás con los familiares y la mayoría ya parece que te miran como diciendo, en este mundo no me sorprende nada. Ahí vi que un poquito, viste, bueno, acá hay algo, digamos, acá hay algo que no se hizo y que hay que seguir buscando. Entonces lo hicimos con el equipo de antropología forense, con la Universidad de Bioquímica de la UBA y logramos, con la técnica forense nueva, identificar un tipo. Ahora ya tiene nombre. ¿Cuál es la relación con los familiares? Porque en un momento en el documental aparece una chica de lentes que creo que el marido era arquitecto. Diana Wasner, de Malamud. Y habla, digamos, sí, Andrés Malamud era el marido. Y ella como que con Nisman tenía mucho recelo o plantea, Nisman creo que dice lo textual, Nisman nos mintió. Sí, En serio, la relación con es distinta, hay de todo. Yo con Diana y con el grupo de Memoria Activa me llevo muy bien, me respetaron mucho y hay otro grupo de personas o de víctimas que desde toda la lógica que se puede aplicar a alguien que no encuentra el responsable de quien le mató a un familiar, ven en vos la cara de un fiscal que es la cara del Estado, digamos. No importa quién sos, cómo sos, ni las intenciones que tenés, sino que hace 26 años que no podés destrabar esto. El Estado corrupto no quiere que se sepa lo que pasa. Y el Estado corrupto o lo que sea, pero no le trajiste una respuesta a un familiar de una víctima. No, es totalmente entendible. Nosotros cuando me somos pasa víctimas lo que queremos es que lo cuelguen y que en la plaza, si es posible, no importa quién sea o cómo sea, ¿viste? Pues acá hay algo un poco más fuerte, tiene que ver que ya pasó esa etapa del dolor infinito por la muerte, que fue grandísima, y que lo siguen sintiendo todo el tiempo porque vos los ves. Hay algunas mamás que están todavía como en duelo y hay otros que además se cargaron la investigación o la causa como con otra significación, diciendo muchachos, así se investiga en Argentina, este es el Estado argentino, esto es lo que pasa, este fue el mayor atentado de la historia de América y no podemos destrabarlo. Otros que te dicen sí, ya está resuelto, otros que te dicen... ¿Sabes qué pasa? Y eso a mí me quedó recontra grabado en un momento. Ella creo que es esta chica creo que es la que lo dice. Acá hay 85 familias, ¿no?, involucradas. Ahora, muchas veces me parece que es verdad y hay que reconocerlo, hago mea culpa. Decimos... lo que pasa es que se murieron 85 judíos. No, y es como que... Eso es terrible porque además es restarle significado a lo que fue el atentado en la Argentina, digamos. Además, por eso, pero aparte, primero porque era una mutual judía, pero se murieron argentinos. Totalmente de acuerdo. Se murieron argentinos, bolivianos y un montón de gente que o sea, argentino, boliviano y qué, pero eran personas, digo, ¿qué tiene? Pero como sociedad yo entiendo y yo considero que no está equivocada, que muchas veces decimos bueno, pero que se arregle el Estado israelí. No, y es una barbaridad. Es una barbaridad. Es un atentado contra argentinos. Es contra la humanidad, totalmente. Claro, y contra la humanidad. Totalmente. Por ahí está bueno recordar, creo que no lo hicimos fuera del aire, pero que cuando te llaman, recordar que eran 3 los fiscales y qué fue lo que fue pasando que me comentabas. No, la fiscalía original éramos 3, uno de los fiscales dejó a los 6 meses y después a otra la otra fiscal que estaba con nosotros, con la cual empezamos este juicio de encubrimiento, la designaron jueza al año, creo, de estar ahí, o a los 2 años.
Entonces, después fueron agregándose fiscales yo fui quedando, digamos. O sea, fiscales de la misma forma, o sea, traían de otras fiscalías federales o ponían... No entró nadie nuevo, digamos, como fiscal, ¿o sí? ¿De cuándo? Después sí, fueron entrando y saliendo algunos, y después al final, hace un año, designan a alguien cuando yo decido volver, porque yo reasumí mi cargo en Reconquista, que era lo que yo más o menos estaba contando. Hace un año yo además decidí que quería reasumir el cargo de fiscal acá, y casi que ya estaba definido que me iba de la UFIAMIA, y después apareció el juicio de Teseldini. Y dijiste, me banco esta. No, sí, fue un poco más complejo, pero bueno, terminé. ¿Te bancás esta? ¿Cómo estás haciendo ahora? ¿Cómo es tu trabajo? Y ahora tengo audiencias todas las semanas, los miércoles en Comodoro Pi, pero además me pusieron a 2 fiscales más para colaborar conmigo, o para que yo colabore con ellos, qué sé yo. Entonces, mis viajes son más espaciados a veces, trato de estar solamente el miércoles en Buenos Aires, entonces voy y vuelvo como puedo, y cada 15 días ahí pude alternar alguna audiencia que me cubran o que me suplan. ¿Sentís que en algún punto todo esto te cambió mentalmente, todo este nuevo desafío? Porque vos lo dijiste, para mí era un nuevo desafío, un progreso en mi carrera profesional. ¿Estás arrepentido? ¿Te parece que hiciste bien? Hice bien, para mí hice bien, siempre de una apreciación personal familiar. Familiarmente por ahí fue un poco complicado, el desarrollo de nuestra vida familiar se complicó, obviamente los desarrollos. Porque estabas ausente un montón de tiempo. Claro, el ejemplo que doy siempre es mi hijo mayor empezó la secundaria cuando yo me fui y terminó la secundaria el año pasado. Entonces por eso un poco yo el año pasado decidí, no, yo tengo que estar por lo menos el último año en Reconquista, como sea, porque tampoco es justo, digamos. Además a mi mujer le costó un montón laburar sola, en la casa, ¿No te jode, Roby, que muchas veces, gente que muchas veces no sabe como vos decís, porque es el Estado corrupto, qué sé yo, y no sabe ni quién sos, ni le interesa quién sos, y dice, pero estos vagos que deben cobrar una fortuna y no hicieron nada para avanzar en el caso y vos te estás rompiendo el trasero perdiendo un montón de cosas. Eso quiero aclarártelo, te lo relaciono con esto, porque, bueno, yo formo parte también del Poder Judicial, entonces creo un poco tener... pero para aclarar un poco también a la gente, ¿esto tiene que ver fue con un desafío personal, profesional, o veías también una cuestión económica? No, económica no, porque económicamente yo siempre seguí cobrando el mismo sueldo fiscal. Por eso quería que se quede claro, digamos, que esto no te significó a vos. Y tampoco te quiero aclarar algo, porque una de las cuestiones que yo sabía que iba a pasar era mi decisión al irme allá era con la firme decisión de que yo iba a volver al puesto de fiscal de Reconquista, porque tampoco quería que crean que yo iba a estar ahí solamente para lograr después ser fiscal de cámara en tal lugar, ¿entendés? Claro. Entonces, esto era, yo me vengo acá y además era una manera también de evitar algún tipo de presión que aparece siempre en estos lugares. Siempre las presiones aparecen disfrazadas, y si vos tenés un interés, hay alguien que puede favorecer ese interés, y ¿entendés? Entonces yo soy fiscal de Reconquista y vuelvo a Reconquista. Ganaba lo mismo, me pagaban algún viático para vivir allá. Yo digo que te haga la diferencia. No. O sea que no lograste en este tiempo el patrimonio similar al que tenía Nisman. No logré. O sea, es más, laburaste muchísimo más seguro estando allá. No sé, eso no hay que juzgar, la apreciación personal, eso. Pero tampoco quiero profundizar mucho personalmente en esto, porque si no parece que uno está haciendo alguna tarea heroica. No está haciendo tu laburo. Está haciendo tu laburo, y solo para señalar el contexto de, esperá, no venía un avión privado a buscarme acá, me llevaba a Buenos Aires y me sentaba en la UFIAMIA en Plaza de Mayo a mirar por la ventana esa vista preciosa que tiene la UFIAMIA, y me volvía y no me importaba nada, sino que pasaba por otro lado. Y sí, debo decir que en estos 4 o 5 años de dedicación casi absoluta a esto, fui perdiendo, por ejemplo, la posibilidad de capacitarme en algunas cosas para tratar de hacer un posgrado. Para mí era imposible, porque me repartía entre Buenos Aires y Reconquista,
De jugar el fútbol del torneo con los abogados. Me perdía con casi descendemos. Pará, de ir a ver a Zeus, porque dijo que me conocía de... Me preguntó si cantaba. Sí, no, porque lo ubicaba él de hace mucho tiempo, no lo tenía de la cuando era joven cantaba. No, pero a todo esto es lo que quiero decir. Y además, en este lugar, en el de Ufia, tampoco me parece que nadie puede venir a decir, che, mirá lo que... No, flaco, hay 85 muertos y 85 familias que están reclamando justicia hace 25 años. Que vos seas un fiscal que está laburando acá, que estás de paso, además, porque además estamos de paso, me parece que hay ahí una cosa que no corresponde, digamos. Solo para contextualizar esto, familiarmente me pasó esto, y me pasó que para mí era un desafío profesional, sí. Por eso, esto es lo que yo quería aclarar, porque yo suponía esto, que a vos no el cargo no te significaba, no es que decir, uy, gano el 25, el 30, el 40% más. Era para dejarlo claro, decir, vos te vas es porque quisiste, porque lo elegiste, porque era una oportunidad. Pero porque era una cuestión profesional que servía, porque además a mí la movilidad de los lugares también es algo como que me gusta. Y aparte estás diciendo que te movías en el transporte público. No, en Buenos Aires sí, pero... colectivo, en subte. ¿Alguien te reconoció alguna vez? No, jamás. Eso es un logro también. Pero has dado algunas entrevistas a medios nacionales, sí, como quién, por ejemplo. Digamos. No, pero me acuerdo, hay un montón, hemos dado. Susana, ¿fuiste a alguna fiesta de...? No, imposible. Aparte, contextualizando en la causa o reportajes particularmente, todo se pone un poco más sensible en la época de los aniversarios, etcétera, y sí, pero también me parece que había una necesidad de retracción por parte de quienes investigamos esto y decir, espera, cambiamos ¿qué te puedo contar después de 20 y pico de años que te mueva? Te voy a contar algo, efectivamente, cuando mirá, enganchamos a uno de los imputados que tiene que venir a declarar. Después es un poco empujar lo que va pasando ahí y cómo se puede, buscar alternativas, ingeniártela para tratar de ver de qué manera lográs que el Estado reaccione en otros ámbitos, que Cancillería labure en sus embajadas, en sus... y además hay cosas para hacer, digamos. Siempre los cambios o las miradas diferentes van aportando mucho de esto. Y después trato de hacer lo que puedo, aportar desde mi conocimiento. Solo me queda la satisfacción de que por lo menos conmigo mismo estoy satisfecho con lo que se hizo. Fue alguien del interior ahí como a ese lugar a decir acá estoy y bien del interior, digamos, porque bien del interior, como le digo bien. Por ahí te la hacen sentir, pero bueno, pero la situación era esta. Entonces, ese desafío profesional propio, chiquitito, que no tiene ni punto de comparación con lo que estábamos haciendo nosotros ahí, bueno, esa satisfacción interna un poco la tengo, por más que no haya colaborado a resolver, a tener a los tipos en cana. Sí se fueron aportando cosas, que yo creo importantes. Después, por ahí los familiares te dicen, no hizo nada, o no, todavía estamos en la misma. De hecho, Roby, creo que es hasta un poco, yo punto uno, mentira, ni el documental no es objetivo, el documental aporta dos miradas, pero tiene la mirada del director, que es obviamente subjetiva. Claro, yo soy subjetivo. Yo quiero aclarar que el director no tiene que ver con esto. O sea, está bien, pero elige qué parte va a poner de tal declaración, porque a Estiuso seguramente le tomaron horas y horas de cosas y no pasan todo. También leí que Cristina estuvieron de acuerdo y después no llegaron a concretar, porque iba a hablar Cristina. La cuestión es que todos somos subjetivos, ¿no? Y desde mi subjetividad, que te conozco, que me cae bien, la verdad que yo sí te digo, con mi subjetividad, te felicito y me parece que hoy, como vos decís, punto uno, a nosotros nos puso contento el solo hecho de verte en las noticias cuando decían, lo designaron, que para el reconquistense es un orgullo, creo yo. Sí. Después la verdad que el perfil porque yo te creo lo que vos estás diciendo, y por ahí es un poco lo que deja entrever también el documental de Nisman, sin juzgarlo ni mucho menos, sino evaluando los aportes que nos da el documental, en donde se ve una persona muy avasallada por todo esto y por querer pertenecer a esa parte donde el poder, la fama y todo, todos somos seres humanos y nos consume, y es muy difícil escaparle a eso. Y vos la verdad que realmente has demostrado un perfil completamente opuesto, pudiendo haber hecho otra cosa. No, pero igual, de todas maneras, a mí te agradezco primero por las palabras, porque... lo digo porque lo pienso, posta. No, después el resto es...
A mí no me gusta. No pienso lo de buen número 5 como dijo el Nico, pero bueno. Ya sé. Vos un buen número 4. Sí, tampoco lo pensás. No sé. Hoy nos quiso vender que fue rugby, ¿Ah, sí? Y esa fue una de las cosas que no quiero comparar, no quiero que se comparen porque yo fui a hacer ahí lo que hago yo. De bueno. ¿Está? No, jamás pensé, porque además no tengo ni idea de lo que pasaba con de lo que hizo, Nisman, con lo que hizo, con lo que no hizo. Hay una investigación. Hay algo que pasa en esto que es, esta es la investigación del Estado, no es de un fiscal, ¿se entiende? O sea, es el Estado el que está investigando, no está investigando. Después, ¿quién designó, cómo designó las evaluaciones? Somos funcionarios públicos, estamos sujetos a que nos escruten todo el tiempo y como tiene que ser, y eso está bien, y yo lo acepto y lo digo. Ahora, lo que yo tenía para ofrecer era esto, o sea, a mí no me vas a sacar en la televisión 5 veces por día o anunciando algo que no tiene, no digo porque que lo haya hecho, sino que yo te ofrezco esto, y si me eligieron para ese lugar, supongo que algo de eso habrán visto. También. Y capaz que buscaban eso, o no sé, nosotros en algún momento decidimos que la causa tenía que avanzar un poco o dar un poco de resultados para respuesta a algo que efectivamente se iba perdiendo de vista en esto, que eran los 85 muertos. Tanto se había perdido que había uno que no estaba identificado. Y que no importaba. Y 20 años después aparece, 22 años después aparece el nombre, y un poco es un símbolo. Entonces pues yo veía en los medios internacionales donde decían 22 años después aparece la víctima 85. Y vas a decir qué bueno, pero también es un síntoma o un símbolo de lo que pasó los años anteriores. Sí. De lo que pasó. ¿Están en proceso de investigación de otros CNN? No hay otros CNN. Es que fueron 85. Fueron los 85, sí. Hay 85 víctimas y solo había una no identificada. Uno no creí, pensé que quedarían algunos más por... No, solo uno no identificado, que por eso digo, ya había pasado un osario, ya se había destruido, había pasado una fosa común, etcétera, y quedaba solo el resto de los 85 estamos hablando que uno sería quien se inmoló. No, de los 85 estamos hablando de 85 víctimas. No tenemos, o sea el inmolado no. Que no sería una víctima. No, claramente. Es el que comete el delito, de hecho. Estás hablando, todo el tiempo te siento como que te estás despidiendo. ¿Puede ser? No, sí, en realidad yo ya me había despedido de la UFIAMIA a finales del 2019, a finales del 2018, y tenía más o menos arreglado que terminaba el juicio de encubrimiento que estaba llevando adelante, que además fue muy difícil, había 13 imputados con 2 abogados defensores por cada imputado, eran imputados muy importantes, fue muy desgastante. Nos dijeron de todo en ese juicio, me dijeron de todo en ese juicio. Algunos sacó hasta un sesgo de discriminación por ser del interior, como diciendo, viste, ¿qué me traen a acá? Tiene razón también en eso. Razón, y tenía razón. Sí, claro. Claro, pero yo no puedo... Gringo. Y entonces yo les avisé incluso a los familiares, les dije, miren, hasta acá llegué, yo me vuelvo, esta es una etapa terminada, yo me comprometí a terminar el juicio. De hecho, en algún momento a mitad del juicio a mí me quisieron llevar a otro lugar. ¿Podemos decir, Roby, que no. Un fiscal de Reconquista es el que metió preso al juez corrupto y a los fiscales corruptos? Sí, sí podemos. Es el que logró la condena. No, es el paladín de la justicia. Logramos con la acusación y las querellas. Claro. Pero no, me parece que también hay una cosa que tiene que ver con que parte de ese juicio de encubrimiento también tiene mucho que ver con de la lucha de los familiares con esto, porque el Estado estuvo siempre medio escondido un montón de tiempo ahí. Y ahí se logró en impulso. Este tiene que ser candidato. Encima. No dejes que te convenza. Está queriendo formar un partido. Está queriendo formar un partido él solo. Yo que vos dejo la quiere fiscalía. Llevar a todos. Bueno, y mi despedida ya había sido, y me convocaron de nuevo para este juicio. Por eso me corrí del lugar de la instrucción que hay otro fiscal de Buenos Aires. Y quedé solo, aunque formalmente pertenezco a la estructura de la UFIAMIA, sigo siendo integrante de la UFIAMIA, solo participo por una resolución del procurador en el juicio de atentado, en el juicio Tejeldín.
Y después volvés acá, digamos. Y además soy fiscal acá. Que en este momento tenemos a alguien a cargo acá, dicho sea de paso. Estás acá, yo estoy acá y cuando no estoy está Viviana, que es la secretaria de la Fiscalía, una de las secretarias de la Fiscalía, que queda a cargo los dos días que me voy. Perfecto. Bueno, excelente. La verdad que espectacular igual vos dijiste, te ofreciste para hacer 3 notas más. Sí, dale. Bueno, los sábados a la tarde vengo contento. Dice que mira películas. ¿Qué películas te gustan? ¿Qué más peliculero? Me gusta el cine, me gusta mucho. Y no entonces tanto ya le damos ¿viste entrada? las nominadas al Oscar? Ya le damos entrada, entonces. El otro día vi Historia de un matrimonio. ¿Y? A mí me gustó. A mí me gustó más o menos. Me gustó mucho me pareció muy real el diálogo, esa discusión que tiene. Esa escena, la escena del departamento. Sí, ni hablar. Y más me gustó porque había visto que en las nominaciones está absolutamente guionado, no tiene una sola improvisación improvisada, claro. Lo cual hace que el guión sea genial y que la escena, además, el trabajo de los actores interpretando eso todo escrito también es como... Es que es digamos, lo bueno que tiene la peli es que no se posiciona demasiado en ninguno de los dos. Es como que uno elige de bando, digamos. No, y además... Y no se matan, loco. Esa escena, claro, se pueden separar sin matarse. Por eso yo digo, la reseña que yo hice es para que vos veas lo pobre y lo tóxico que son vos y tu ex. Claro, porque estos están todos exitosos, entre Nueva York y Los Ángeles, claro. No discuten, los abogados se matan y ellos tranquilos. No, y la serie con la serie tengo un problema que me gustan más las historias que se cierran así más, entonces me cuesta un montón ver temporada tras temporada. Por ejemplo, qué sé yo, la vi Breaking Bad, la vi toda completita. Después me pasó algunas que iba por el capítulo 7 de alguna serie que se terminó. Y después, por ejemplo, acá ¿te dio ganas de cocinar Cristal? No. Escucha, ¿y superhéroes? ¿Películas de superhéroes? Sí, las vi todas. Vi todas. ¿Sabes qué me gusta? Me gusta Deadpool. Vamos, me parece una muy buena película, no más allá de superhéroes, sino me gusta mucho, me gusta mucho el personaje, me gusta cómo está hecho y me gusta cómo se critica. Que es una parodia él mismo, es una parodia de No, Deadpool, no la vi, la ven en casa, pero yo no la vi. Me cuesta, ya te digo, poner... Mirá, te recomiendo Mindhunter. Sí, me dijeron, sí. Y después Mindhunt de una Bomber, que también es sobre el mismo departamento criminológico. ¿Para vos es bueno utilizar teorías criminológicas, que la criminología se meta en las políticas de persecución criminal? Sí, para mí, o sea, como auxiliar de la investigación me parece muy bien. Me parece que ha generado, en los congresos de criminología ya se habla del síndrome de NCI, que es el síndrome de todo se soluciona con acercar la camarita hasta el número de la investigación forense. Y que entonces a la gente al consumir en exceso esto te dice, bueno, ¿cómo no vas a resolver? Es una pelotudez. Claro. Poner dos cosas en una máquina y te tira el resultado del otro lado. ¿Está comprobado científicamente que la gente... Tengo miedo de la pregunta que me van a hacer. Que la gente de cierta... A ver. No hay nadie afuera, ¿verdad? Por No quiero que me preguntes eso. No quiero que me preguntes nada. ¿Es verdad que ciertas clases sociales y ciertas razas tienen tendencia a delinquir? Sí, los abogados. ¿Lombrosiano de primera hora sos? No. O los que hacen deportes estratégicos, digamos. Y los rugbyers son asesinos, ¿no? Estamos acá ahora para... ¿Es verdad que los rugbyers tienen tendencia qué buen debate al homicidio? Con todo esto, ¿Viste? Qué buen debate se armó con todo esto, Sí, está bueno mirarlo. Pero está bueno mirar. Pero lo que se contamina mirarlo desde afuera y ver cómo se posiciona la agenda mediática de acuerdo a quién comete o no un crimen. Siempre está bueno ir mirándolo y cómo se generan preocupaciones que antes no se generaban, como las cárceles. Sí, bueno, pero ¿por qué se preocupan por eso? Porque los que cayeron no son, lo digo bien, no son los de siempre, los que queremos que vayan todos presos. Por eso digo, eso es lo que yo digo, se generan, que va a terminar
en 2 meses se olvidaron de lo mismo, Obvio, de todo. obvio. Pero bueno, se va generando alguna cosa y algún debate de ahora te preocupás por esto, pero hace 2 meses no te preocupabas por esto. Pero muy Robbie, terrible. aparte con lo que yo hablábamos, punto 1, 2 cositas. Son rugby, pero son de Zárate, no son de San Isidro, no son Bueno, del Tigre. había uno que estaba jugando en San Isidro, creo. Sí, sí. Era socio. Y segundo, para a mí lo que más... 2 cosas, lo hablábamos con Nacho recién que estuvo hablando del tema, que es rugby. Vos ves, había gente... Un montón de gente, nadie se acerca, y yo no digo que uno se acerque, porque obvio, si se acerca uno lo cagan a trompada, pero ahí en ese momento, no me digas 10, son 10 rugby, había 500, había 1000 tipos en la calle, y la gente filma en lugar de cambiar la situación. Hacemos eso, perdón, asumo responsabilidad porque yo le digo, para mí es una culpa de la sociedad, ¿no? Y después, yo 2 este veces tipo de vi una cosas, pelea y me metí a separar 2 veces. bueno, muy bien, pero sabés que no es algo normal. Y ligué. Y segundo, tendemos a rasgarnos las vestiduras cuando este tipo de incidentes, para mí, pasan todos los fines de semana. Lo que pasa es que no se muere un pibe, lamentablemente, todos los fines de semana. Entonces, yo no le quito responsabilidad ni culpa a los que lo hicieron y tendrán que responder como corresponde. Pero si no entendemos esto y nos rasgamos la vestidura por este caso y no nos damos cuenta que tenemos un problema de fondo muy fuerte, no vamos a cambiar nunca la situación. Igual el caso es como muy terrible también, pasa siempre, como decís vos, pero lo mataron al pibe, Totalmente. una patada en la cabeza, Era una barbaridad, un tipo tirado en la calle, después de haberse generado una discusión por algo tan nimio, tan mínimo como algo adentro de un boliche. Lo que sea que haya pasado dentro de un boliche no puede haber sido tan grave para generar... Son excusas. No la muerte, claro. obviamente, porque ni siquiera... Pero digo, una pelea de tal magnitud que además te vayan a buscar afuera esperando encontrarte para buscar... ¿Entendés? Como algo que no termina nunca. Y en un lugar de vacaciones. Es como muy terrible. De todas maneras, siempre estos casos disparan un montón de situaciones o de discusiones que duran poco, pero que, bueno, por lo menos ahí aparece. Bueno, nosotros tenemos la playa de camiones acá, de estacionamiento de camiones acá en Reconquista, gracias al accidente del pobre chico que falleció Claro. en la bici. 2007 creo Estoy que siendo fue. irónico. Nos olvidamos del tema hasta que muera alguien más y ahí sí vamos a hablar de vuelta de la playa de camiones. Sí, sí. Bueno, pero ahora estás en la presidencia del consejo. Ah, claro. Y cuando se vaya ahora de vacaciones el Mesías, vos vas a ser el intendente. Voy a- ahí Vamos a y adjudicar. ahí te quiero, ahí primero pauta dónde están los héroes. Porque estamos flojitos auspiciantes, todavía no confirmamos. Pauta dónde están los No, héroes. ¿cómo flojos? De hecho tenemos cerveza de Club 655, tenemos hamburguesas de Monks, cerveza no hamburguesas de Monks, de Harrison, cerveza de Monks, tenemos entradas de cine Luna Avellaneda, Corte de pelo. corte de pelo de Nico Martínez Un y día Espala spa. Serena. ¿Qué elegís? No sé, después te digo, ahí Bueno, elijo. Dale. pero tenés que consumir los premios. Lo tengo que consumir. Obvio, tenés obligación. Dale. Si no te... Lo veo más para el cine, porque dijo que si Cinéfilo yo le lo mandaría al cine. ¿El Joker viste? Sí, me gustó mucho. Está muy buena, Me gustó mucho. está buena, está Me gustó buena, mucho. está buena. Bueno. Tuve un inconveniente, me fui al cine y la estaban pasando en español. Qué No me habían avisado. Me fui al cine acá. Yo pago por eso, porque ver a fiscales yendo a ver eso. Porque yo salí de la película así como, la vi 2 veces, ¿no? Pero Sí. salí como... Impactado. No, te deja pensando. Yo siempre lo digo, te deja pensando, wow, ¿a qué poquito estamos de que existan Jokers? Claro, sí, está muy buena. La verdad que obviamente me fui a verla porque se había generado ahí como un movimiento Sí. y me gustó mucho. Bien. Igual quiero una cosa. Dale. Yo sostengo algo, ¿eh? No. Sigo... No, tengo miedo de tu Sí, mira preguntas. cómo estoy sosteniendo. Tengo miedo. No es una pregunta, una reflexión. Feliz sostener. ¿Leíste o escuchaste alguna vez a Steven Pinker? Ay, no me acuerdo. Bueno, pero él habla justamente de que, porque yo escucho a todo el mundo, ay, antes estábamos mucho mejor, minga. La mortandad infantil se redujo un montón, la expectativa de vida es mucho más grande, los delitos no son tan crueles como eran antes, o sea, evolucionamos como seres humanos, pongámosle un poquito más de pila y yo creo que podemos, no sé si ser pacíficos y cosas, pero que podemos vivir mejor. Pero hay veganos y gente que habla con él. Bueno, no se puede todo. Claro, y es. Después de esta increíble reflexión, no me queda más que saludarlos y agradecerles. Gracias, Robbie, excelente. Gracias a todos ustedes. Un lujazo para nosotros hoy los dos invitados. Quédense en la programación de los 99.5. Nosotros nos vemos la semana que viene. Este fue el primer capítulo del año, el número 158 de este programa que se llama... ¿Dónde Están. los
héroes. Cuando nadie vigila, los malos se divierten y el mundo no es suficiente.